Muy buenas tardes y bienvenidos a su sesión en línea de Bachillerato ITESCO. Y el día de hoy vamos a trabajar con la asignatura de Ciencias Sociales 2. ¿Ok? Bla, 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 bla. Muy bien. Nuestra progresión a trabajar será sectores económicos y actividades productivas. Y el objetivo de estas progresiones, bueno, pues observa, distingue, compara y ubica el nivel de empleo y desempleo en los sectores y regiones económicas de México, para inferir tanto los círculos virtuosos como los viciosos, estableciendo la relación causa-efecto para explicar las desigualdades y pobreza del país a partir de esta variable, además de identificar al empleo informal como una variable del empleo. Establece la distinción en el empleo formal para comprender las implicaciones e impactos económicos y sociales que existen entre estas dos formas. Como primer punto, tenemos sectores económicos, primario, secundario y terciario. ¿Ok? Y vamos a comenzar. Dice, conocemos como sector primario, secundario y terciario de la economía a la manera como se clasifican las actividades económicas de un país o de una sociedad. Básicamente el primario es la agricultura, el secundario la industria y el terciario los servicios. ¿Ok? Primero vamos a analizar un poquito. Dice, la economía es esencial en nuestras vidas, ya que facilita los medios para satisfacer nuestras necesidades del día a día. Dicho proceso comienza con la obtención o transformación de recursos naturales en productos, seguido por la venta de estos productos y culmina con su uso o su consumo. ¿Ok? Y dentro de este vasto mundo de la economía, las actividades pues se agrupan en tres sectores principales: primario, secundario y terciario. El primario se enfoca en la extracción y producción de recursos naturales. Algunos de estos ejemplos puede ser la agricultura y la minería. Por otro lado, el sector secundario se relaciona con la transformación de estas materias primas en productos terminados o semi-elaborados. Aquí entra la industria, por ejemplo, de la manufacturera o la construcción. Y finalmente, el sector terciario incluye servicios en lugar de bienes, como la educación, salud, el comercio y el turismo. ¿Okay? Antes de entrar en materia de los sectores primarios, secundarios y terciarios, pues analicemos un poco qué es el sector económico. Y nos dice que un sector económico es un segmento de la actividad económica de un país. ¿Ok? Y tenemos tres sectores, como lo mencionábamos: primario, secundario y terciario. ¿Ok? En el sector primario se refiere a la actividad en la cual el ser humano se va a encargar de la extracción de recursos naturales para que sirvan posteriormente como materia prima para poder producir otros bienes o los consume directamente como alimentos. ¿Ok? En este sentido, tenemos diferentes sectores como tal dentro de la parte primaria, como es la agricultura, que es el manejo en el campo, la ganadería, la pesca, la explotación de los recursos forestales y la minería. ¿Ok? Aquí en estas principales actividades se obtiene lo que es la primera etapa, que es la obtención de la materia prima. ¿Ok? Esta materia prima nos va a servir para poder realizar algún producto o algún bien. Y en algunos casos, pues puede ser esta materia prima para un consumo directo sin necesidad de pasar por un proceso, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la agricultura, cuando sembramos cualquier fruta, cualquier verdura, sabemos que una vez que ésta se coseche, se puede lavar y puede ser directamente consumida, ¿ok? O en su defecto se vende, ¿no? A las grandes empresas en las cuales pues llevan un proceso, ¿no?
y a lo mejor ese jitomate que nosotros cultivamos, ¿no? Puede convertirse en catsup o en puré, ¿no? Mediante un proceso de producción, ¿ok? Tenemos también, por ejemplo, tipos de ganadería, ¿no? Dice, la ganadería puede clasificarse según el medio, ya sea extensiva o intensiva, ¿ok? En algunos casos, pues se puede mencionar que algunos países subdesarrollados tienen como actividad principal la agricultura y otros la ganadería. En la ganadería, pues es el manejo de los animales, ¿no? Como tal. Ya se hace para consumo propio en algunos ranchos, establos, o incluso para que estos animales, pues, sean posteriormente consumidos por un público externo al dueño. ¿De acuerdo? De igual forma, tenemos, dice, el sector primario incluye la extracción de recursos, el secundario transforma estos recursos en bienes y el terciario ofrece servicios. ¿Ok? Tenemos en la parte del sector secundario, dice, es el sector en el cual se realiza la transformación de los recursos naturales o las materias primas para convertirlos en productos que serán usados para cubrir necesidades de consumo. ¿Ok? De manera que la actividad de transformación puede ser de forma artesanal, cuando la elaboración de bienes se realiza de forma sencilla y solo se puede producir en pocas cantidades. ¿Ok? Mientras que la transformación de forma industrial ya implica usar una infraestructura de bienes de capital que permiten producir los productos utilizando modernas técnicas y formas de producción que ayudan a que los productos sean más elaborados, es decir, que tengan mayor valor agregado y que puedan producirse en grandes cantidades, dándose el aprovechamiento de la economía de escala. En este sector, sabemos que el sector primario es el que nos oferta o nos proporciona la materia prima. El sector secundario es aquel que va a procesar esa materia prima para poderle dar algún uso a mayor escala, ¿no? No es lo mismo producir o cosechar 3, 4, 5, no sé, kilos, toneladas de alguna fruta o verdura, a procesar mayor cantidad de estas en diferentes variantes de productos, ¿ok? Nuestro sector secundario se encarga precisamente de todo ese proceso de transformación, de cómo obtengo la materia prima, cómo proceso toda esa materia prima y a raíz de eso obtener un producto final, ¿ok? De igual manera dice, por eso el sector secundario también lo conocemos como la actividad industrial. Se puede decir que son países altamente industrializados, países como Alemania, Japón y Estados Unidos, ¿ok? Generalmente los países subdesarrollados tienen más producción de productos artesanales y muy poco grado de producción industrial, porque su inversión capital es muy incipiente. Tenemos, soy yo, tenemos diferentes formas de identificar este sector, como lo vimos aquí arriba, ¿no? Forma artesanal en este sentido, como tal, pues la producción no se da en masa, no se da a una mayor escala, simplemente se da en proporciones más pequeñas que son moderadamente más fáciles de obtener. Y la producción industrial como tal, y la producción industrial pues ya requiere de manufactura especializada para ello, ¿ok? Y tenemos también el sector terciario. ¿Me apoyas, Yajaira, por favor, con el sector terciario en su lectura?
¿Estás por ahí, Yajaira? ¿O Ángeles, me apoyas con la lectura? Ok, está muy bien. Ok, bueno. Entonces dice, sector terciario. Es el que se caracteriza por producir productos conocidos como servicios, que aunque no son específicamente bienes tangibles, igualmente ayudan a cubrir necesidades de las personas. De modo que entre los servicios más importantes podemos mencionar las actividades financieras, las actividades de transporte, comerciales y cualquier actividad que realizan profesionales como los médicos, maestros, abogados, entre muchos otros. ¿Ok? Además, los países cuya actividad económica está basada en su mayor parte en los servicios son los países que han alcanzado los niveles más altos de desarrollo. Este sector se caracteriza como tal por producir lo que son servicios, no productos, ¿ok? Servicio educativo, servicio de salud, ¿no? Como tal. Servicios de transporte, actividades de compra-venta, ¿ok? Y estos pues son actividades que realiza gente profesional en el sentido del área como tal, ¿ok? En muchos países, o en los países subdesarrollados, pues se tienen actividades económicas como la ganadería, la agricultura, ¿no? Y este tipo de producciones. Y en aquellos países que han alcanzado un alto régimen en desarrollo, pues se encarga más de la cuestión o su actividad económica principal es la generación de servicios hacia, perdón, la sociedad de manera general. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, Ángeles, Yajaira. Ok. Bueno, tenemos actividad 1, 2 y 3 de nuestro cuadernillo. Vamos a ir continuando con la cuestión teórica como tal y las actividades las pueden ir desarrollando, al menos estas, en el transcurso de la sesión o de la semana. Y pasamos ahora con siguiente subtema. Dice, normativa sectorial, leyes que regulan la producción en los sectores económicos como la agricultura, minería, pesca y silvicultura. ¿Ok? Dice, las normativas sectoriales son leyes y regulaciones diseñadas para supervisar y controlar la producción en sectores económicos como agricultura, minería, pesca y silvicultura. Estas normas pues buscan garantizar la sostenibilidad, seguridad, legalidad y eficiencia en las actividades productivas, las cuales pues van a permitir proteger el medio ambiente como los derechos de aquellas personas que están involucradas en dicha actividad. ¿Ok? Dice la normativa en la agricultura, ¿no? La normativa en ese sector regula el uso de recursos, la seguridad alimentaria y las prácticas sostenibles, ¿ok? Algunas normativas comunes que tenemos, pues es el uso de agroquímicos, como por ejemplo regular sobre los niveles máximos de residuos en productos agrícolas, el uso moderado o controlado de pesticidas,
fertilizantes y herbicidas para evitar que los suelos y el agua, o sea, tanto la superficie del suelo como el agua que se usa para el cultivo, pues no sean contaminados, ¿ok? Luego tenemos otra normativa que es pues la práctica de cultivo sostenible, ¿no? Y estas pues dice que es la promoción de métodos que preserven la fertilidad del suelo y eviten la deforestación, ¿ok? Hay leyes que fomentan la agricultura orgánica o el manejo integrado de las plagas. Hay que tener cuidado al momento de que vamos a sembrar y cosechar, ¿ok? Para evitar que el suelo llegue a hacerse infértil en este sentido y evitar que se pierda el contexto de la flora en dicha zona, ¿ok? Tenemos seguridad alimentaria y trazabilidad, y estas pues son normas para garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos. ¿Ok? Por ejemplo, la obligatoriedad de sistemas de trazabilidad que identifiquen el origen de los productos, saber desde dónde viene nuestro producto o desde dónde viene la materia prima del producto que estamos consumiendo como tal. ¿Ok? Y gestión de recursos hídricos, que es la regulación del uso del agua para el riego. El no desperdiciar tanta agua para poder regar un cultivo. ¿Ok? Leyes que establecen cuotas de agua o incentivan tecnologías de riego por goteo, ¿no? Llevar un control como tal del agua que se utiliza para poder regar, ahora sí que nuestros huertos, nuestras cosechas, como tal. ¿De acuerdo? Otro sector que tenemos, pues creemos que es el sector de la minería. Y este es altamente regulado por el impacto en el medio ambiente y las comunidades locales. Aquí, ¿qué normativas tenemos? Bueno, primero, permisos y licencias, ¿no? La exigencia de permisos para la exploración y explotación minera, evaluando el impacto ambiental y social, que son los procesos de evaluación de impacto ambiental obligatorios antes de iniciar operaciones. Debemos de tener permisos necesarios para nosotros poder llegar a la cuestión minera o a la extracción de algún mineral en ciertas zonas, como tal. Luego dice rehabilitación de terrenos, obligación de restaurar áreas explotadas para reducir daños ambientales. ¿Ok? Una vez que se explota, por así decirlo, ¿ok? La zona en la cual nosotros estamos llevando el proceso de minería, pues también hay normativas que nos dicen, ok, ya desgastaste esta zona, ahora déjala de tal forma que pueda seguir siendo utilizable como tal para otra industria, ¿no? En este caso, pues para la industria agrícola, poder plantar, no sé, algún tipo de hortaliza o en su defecto simplemente árboles para reforestar esa zona que fue dañada por el proceso de minería. ¿Ok? Control de residuos, que es la regulación sobre el manejo de residuos mineros como relaves o escombros. ¿Ok? Una vez que se lleva todo el proceso de minería como tal, pues obviamente se tiene que limpiar y dejar la zona uniforme, ¿ok? Como tal. Y obviamente todo ese desecho que queda de esa parte, pues poderlo dejar utilizable, ¿ok? ¿De acuerdo? Y derechos de comunidades locales, ¿no?
Reconocimiento de derechos indígenas y consultas previas antes de la extracción de territorios ancestrales. ¿Ok? Es importante que cuando se llega a la cuestión minera, pues ver precisamente en qué zona se está queriendo llevar esa explotación minera y determinar y consultar antes qué es lo que hay previo a, ¿no? Tener el reconocimiento como tal y consultar si es posible o no es posible llevar ese proceso de extracción por el tipo de zona, el tipo de suelo o algún antecedente histórico que se tenga en ese pequeño espacio. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Ok, muy bien, Ángeles, gracias. Ahora, cuando estamos visualizando las cuestiones de la actividad industrial de la pesca, pues también se regula esa parte, ¿no? Los procesos de pesca, pues también lleva una normativa o lleva una regulación, ¿no? Por ejemplo, las cuotas de captura, ¿no? Establecimiento de límites de pesca para evitar el agotamiento de la especie. Cuando vamos a pescar, pues debemos de considerar un número límite que tenemos para poder extraer peces del ecosistema marino para evitar precisamente que la especie llegase a entrar en un punto de desaparecer, al menos en el entorno en el que está. ¿Ok? Tenemos las temporadas de veda, que es la prohibición de pesca durante periodos críticos para la reproducción de especies. ¿Ok? Hay leyes que protegen las temporadas de desove de peces como el salmón. Cuando se entra en veda es cuando estos pues seres vivos marinos entran en una etapa de reproducción como tal y entonces se evita la pesca de dichas especies, ¿no? ¿Para qué? Para que lleven su proceso de una manera adecuada y de una manera tranquila. Control de artes de pesca, que es la regulación del uso de redes y otros métodos para evitar la captura incidental de especies protegidas. ¿Ok? Restricciones sobre redes de deriva o dispositivos de pesca. Es importante que cuando se entra a la etapa de la pesca, determinar qué es lo que se pretende pescar de una manera regulada, ¿no? Y por ejemplo, si vamos a pescar con red o con atarraya, pues empezar a revisar la especie o las especies de peces que empezamos a capturar o a pescar para proceder con la liberación tal cual de dicha especie para evitar algún conflicto, ¿no? Y obviamente pues hay certificaciones, ¿no? Formas de prácticas pesqueras responsables mediante certificaciones como la MSC o la Marine Stewardship Council, ¿ok? Y tenemos también la cuestión de la silvicultura. La silvicultura nos dice, la normativa forestal regula el manejo y aprovechamiento de los bosques para equilibrar la producción y la conservación, ¿ok? Unas de las normas que tenemos ahí, pues son planes de manejo forestal, que es la obligación de implementar planes que detallen cómo se extraerán los recursos de manera sostenible, ¿ok? Hay que revisar cómo es que se va a llevar, por ejemplo, esa tala de algún árbol o árboles, ¿no? Y obviamente, pues así como quitas, hay leyes que te exigen que reforestes o que vuelvas a sembrar como tal. La misma cantidad de árboles que retiraste es la misma cantidad de árboles que deberías de reforestar. ¿Para qué? Para que siga existiendo una conservación de la especie. ¿Ok? De igual manera, hay zonas protegidas donde
pues la explotación o la tala está prohibida o limitada. ¿Ok? Puede haber zonas en las cuales están destinadas únicamente para la tala y asimismo como tal las siembras, y hay zonas en las que de plano no puedes talar, está prohibido tal cual realizar dicha actividad. ¿Ok? Control de especies invasoras, que son las regulaciones para evitar la introducción de especies que afectan el ecosistema forestal. Y aquí pues hay leyes sobre cuarentenas de madera para la madera importada, ¿no? Debemos de determinar en esta parte el cómo conservar dicha especie de árbol, ¿no? Como tal. Y prevención de incendios forestales. Normas para reducir riesgos de incendios mediante prácticas como las quemas controladas, ¿no? Y el mantenimiento de cortafuegos. Aquí hay que tener cuidado al momento de que se va a llevar una actividad para evitar un incendio, ¿ok? Obviamente hay prácticas de quemas controladas en las cuales se hacen en un ambiente como el nombre lo indica, controlado o regulado, como tal, ¿ok? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, Ángeles? Vamos bien. Perfecto. Ok, tenemos actividad 4 y 5 para realizar de nuestro cuadernillo. Ok, y hasta el momento llevamos nuestras primeras 5 actividades. Vamos a revisar en nuestro cuadernillo. Actividad uno va a ser la clasificación del tipo de sector en el que está, ya sea primario, secundario o terciario. Actividad número 2, misma acción, identificar a qué sector pertenece, así como la actividad 3 y nuestra actividad 4 y 5, pues será una investigación. ¿Ok? Regresamos. Ok, un segundo.
Muy bien, una disculpa. Continuamos con nuestro siguiente subtema. Empleo y desempleo en sectores económicos. Impacto en regiones y sectores económicos. Dice, el empleo y el desempleo tienen un impacto significativo en las regiones y sectores específicos, ya que determina no solo el bienestar económico de las comunidades, sino también el crecimiento y desarrollo de las economías locales, nacionales y globales. La distribución de empleo varía según el sector económico y está influenciada por factores como disponibilidad de recursos, desarrollo tecnológico y las políticas gubernamentales. ¿Ok? ¿Qué impactos puede haber en regiones según el tipo de sector económico? Bueno, en el sector primario, agricultura, pesca, silvicultura y minería, ¿no? Tenemos impacto en las regiones rurales y recursos naturales, ¿no? Ya que este sector pues emplea una gran cantidad de personas en áreas rurales y regiones ricas en recursos naturales. Por ende, el hecho de que exista ya maquinaria como tal y obviamente la sobreexplotación de dichos recursos, pues han reducido la cantidad de empleos tradicionales que pudiesen llegar a existir, ¿no? Como ya empezó el proceso como ya se tiene un proceso de producción por medio de maquinaria, entonces el factor humano pasa a un segundo o tercer término incluso aquí y empieza a haber esta falta de empleo como tal, ¿no? Por ejemplo, dice, en las regiones mineras, como algunas zonas de América Latina o África, la fluctuación en los precios de los minerales afecta directamente los niveles de empleo, ¿ok? Algunos factores claves que puede haber, pues es la estacionalidad o la vulnerabilidad económica. Y en la parte de la estacionalidad, pues dice, el empleo en la agricultura o pesca depende de las temporadas. Y esto es cierto. Hay productos, hay frutas, verduras, peces que son propios de temporada. Entonces la cuestión climática, ¿no? Así como las estaciones del año, pueden llegar a afectar también la parte del empleo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas especies solamente se pueden dar en ciertas estaciones del año y aparte de esas estaciones del año, en cierto tiempo de esa estación como tal. ¿Ok? Y la vulnerabilidad económica dice, las regiones que dependen del sector primario están más expuestas a crisis climáticas o fluctuaciones de mercado. Y es correcto, aquellas regiones, ¿no? Aquellas zonas, poblados que dependen mayormente de este sector de la agricultura, la pesca, la minería, pues sí están más expuestos a sufrir esa crisis financiera, ¿no? Por las cuestiones climáticas y obviamente pues el flujo que hay en el mercado pues va a variar como tal. De ahí tenemos sector secundario, industria y manufactura, ¿ok? Impacto en regiones industriales. Dice, ay, me moví, aquí está. El empleo en este sector está concentrado en zonas urbanas o regiones industriales. La deslocalización de fábricas hacia países con costos laborales más bajos ha causado desempleo en países desarrollados y ha aumentado el empleo en economías emergentes. Algunos ejemplos son regiones del Rust Belt en Estados Unidos han enfrentado altas tasas de desempleo tras la caída de la industria manufacturera. En este sector, que es el sector de manufactura o el sector donde se lleva a cabo el proceso industrializado o de producción como tal, pues también puede haber algún impacto, ¿no? Y los factores que influyen o que recaen para este impacto, pues es la automatización, que dice el avance tecnológico reduce la necesidad de mano de obra en las fábricas, que era lo que comentaba. Una vez que ya empieza a surgir la maquinaria, el uso de líneas de producción, actualmente el uso de automatización dentro de este tipo de sector, pues la mano operativa, ¿no? La mano de obra
humana como tal empieza a reducirse, empieza a no ser tan necesario o a no ser tan importante en este sector, ¿ok? Y obviamente, pues el desarrollo regional, ¿no? Dice, las políticas de industrialización impulsan el empleo en áreas menos desarrolladas. Cuando se llega a la parte de llevar un proceso de industrialización, pues se empieza a manejar en zonas, ¿no? Como tal, específicas, puntos clave o zonas clave en las cuales se determina que puede haber un auge o un crecimiento exponencial de dicha industria o de dicha fábrica, ¿ok? No es por menospreciar las zonas rurales, pero sabemos que en una zona suburbana, pues puede haber un mejor crecimiento en este tipo de industria, ¿no? Y tenemos el sector terciario, que pues son los servicios. En este sector, bueno, pues se incluye el comercio, turismo, educación, salud, ¿no? Pues se emplea a una gran parte de la población, obviamente, pues esto en áreas urbanas. El crecimiento del turismo, la globalización y la digitalización, pues crean oportunidades de empleo igual en regiones específicas, ¿ok? En regiones muy específicas, por ejemplo, ciudades como Dubái han generado miles de empleos gracias al turismo y a los servicios financieros que este país ofrece o esta ciudad, ¿ok? Y los factores clave, bueno, pues hay la expansión de servicios digitales, ha creado oportunidades de empleo global, incluso en regiones remotas, y obviamente pues también está vulnerable a crisis. Sectores como el turismo son sensibles a eventos como pandemias o crisis económicas. Y esto es cierto. Aquellos países o ciudades donde su mayor ingreso es por el ámbito turístico, lo vivimos hace un par de años con la pandemia del SARS-CoV-19 o el COVID, ¿no? Muchas actividades pasaron a ser pues negadas, canceladas, ¿no? Por protección a cada uno de nosotros. Entonces, pues eso tuvo un gran impacto, ¿no? Durante ese periodo hubo un gran impacto en aquellas ciudades donde su principal fuerte de ingresos, pues es el sector turístico, ¿no? Como tal. Dentro de esta parte, dentro de estos sectores, a pesar de que tenemos tres sectores importantes, que es el primario, secundario y terciario, algunos autores mencionan un cuarto sector, ¿no? Pero este sector pues va englobado a la investigación, a la aplicación de conocimiento, ¿no? Al auge o incremento o actualización de la tecnología y la innovación, ¿ok? Obviamente el impacto que tiene este sector pues nos dice que genera empleos altamente especializados concentrados en centros de innovación tecnológica, ¿no? Por ejemplo, en Silicon Valley en Estados Unidos o Bangalore en India son regiones líderes en empleo en tecnología, ¿ok? Este sector, este último sector, pues se encarga de la cuestión de innovar, de crecer tecnológicamente hablando, ¿ok? Llevar una investigación a un nivel aplicado, no nada más a un nivel teórico. Y obviamente, pues esto como tal impacta, ¿no? Impacta en la generación de nuevos centros de innovación, tal cual, ¿no? Algunos factores claves que influyen, bueno, pues la brecha educativa, ¿no? Aquí hay un conflicto con el acceso desigual a la educación, ¿no? Ya que esto pues limita las oportunidades de empleo en el sector. El tener un acceso limitado, ¿no?
como tal en esta parte o un acceso desigual o que no todas las personas tengan las mismas oportunidades de estudiar alguna especialidad en estos ramos, pues los aleja, ¿no? De tener alguna oportunidad de empleo en este sector, obviamente en la parte que conlleve el conocimiento adquirido en esa rama, ¿no? Y obviamente, pues otro factor que se tiene, pues es la alta demanda, ¿no? La digitalización global ha incrementado la necesidad de talento en áreas como inteligencia artificial, big data y ciberseguridad. El crecimiento en este sentido o en este sector en cuestión del auge tecnológico ha generado nuevas ramas de conocimiento y obviamente pues de estas ramas de conocimiento pues surge la necesidad de tener especialistas en dichas ramas. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el impacto que puede llegar a tener el desempleo en dichos sectores? ¿No? Bueno, el desempleo que puede ocurrir en el sector primario, las consecuencias, pues es que la población migre a zonas urbanas, ¿no? Aquellas poblaciones que están en zonas rurales, como entran a una etapa de desempleo, ¿no? O de bajo ingreso económico, optan por migrar a aquellas zonas altas o zonas urbanas donde pudiesen llegar a tener una mejor oportunidad para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pérdida de tradiciones y costumbres locales y pues también hay aumento de la pobreza en estas comunidades, ¿no? Las causas, bueno, pues puede ser la modernización de actividades como la agricultura y la pesca, el implementar nuevas herramientas para este tipo de actividades o incluso que las zonas que están destinadas para llevar a cabo estas actividades pues estén afectadas, ¿no? Como tal. Un segundo. Muy bien. Desempleo en el sector secundario, ¿no? Las consecuencias que puede haber en este sector, bueno, pues es un declive económico en regiones industrializadas, ¿no? Crecimiento de empleo informal en regiones afectadas por cierres de fábricas y polarización social entre trabajadores desplazados y sectores tecnológicos en crecimiento. Es aquí donde empieza a haber pues un crecimiento, ¿no? En ciertas actividades, ¿no?
que no llevan un control formal de ellas, e incluso llega a haber conflictos entre las empresas junto con la población como tal, ¿no? E incluso entre los mismos trabajadores con la empresa tal cual, ¿no? Por esa toma de decisión de desplazarlos de sus labores, ¿no? Las causas que lo generan, bueno, pues es la automatización y robotización, ya la inclusión de tecnología en la industria, en ciertas actividades, puede ser una causante del desempleo en dicha área. Y el traslado de industria a países con menor costo de producción. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ángeles, Yajaira, ¿estás por ahí, Yajaira? No, todo bien, maestro. Todo bien, excelente. Ok, muy bien. Pasemos al siguiente contenido. ¿Me apoyas, Yajaira, con la lectura, por favor? De lo que está ¿En subrayado. cuál va, maestro? En lo que está subrayado, página 26, en lo último de esa hoja, precisamente, Ok. desde donde Dice, dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por favor. dice, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, presenta los resultados de las encuestas nacionales de ocupación y empleo, el ENDE. Esta muestra el comportamiento del mercado laboral mexicano sobre la población económicamente activa. La ocupación la informa... Ay, permítame, maestro, no traigo mis lentes. No alcanzo a ver. ¿Lo estás viendo en tu manual o estás viendo en la pantalla? No, en el teléfono. Ay, cierto, tengo el manual, pero ahorita. Informabilidad laboral. La subocupación y la desocupación, a diferencia de las publicaciones mensuales, ofrece las estimaciones para para 4 tamaños de localidad a nivel nacional a las 32 entidades federativas, así como de 39 ciudades autorrepresentadas de interés. En el trimestre julio a septiembre del 2024, la PEA del país fue de 61.4 millones de personas, 378,000 más que el tercer trimestre del 2023. Está representado 60.4% de la población de 15 años y más. Un total de 59.5 millones de personas se encontraban ocupadas, 361,000 más en relación con el tercer trimestre del 2023. Este cambio se concentró en restaurantes y servicios de alojamiento, con un aumento de 194,000 personas. Es transportes, comunicaciones, correo, almacenamiento, con 148,000, en agricultura y ganadería, silvicultura, caza y pesca, con 129,000, en servicios sociales con 124,000 y en construcción con 70,000 personas. Muy bien, gracias, Yajaira. De nada. Continúo con la lectura. Dice, la población ocupada en los establecimientos grandes y medianos creció en 269,000 y 132,000 personas, respectivamente. En el tercer trimestre del 2024, la población subocupada fue de 4.8 millones de personas y representó el 8% de la población ocupada.
porcentaje igual al del tercer trimestre del 2023. En el trimestre julio-septiembre 2024, la población desocupada fue del 1.8 millones de personas. La tasa de desocupación correspondiente fue del 3% de la PEA. No presentó cambio respecto al mismo periodo de un año antes. Durante el tercer trimestre del 2024, las tasas más altas de informalidad laboral por entidad federativa se reportaron en Oaxaca con 81.1%, Guerrero 78.3%, Chiapas 76.1% e Hidalgo 70.5%. ¿Okay? Las tasas más bajas se registraron en Coahuila con 34.6%, Nuevo León 34.9%, Baja California 35.5% y Chihuahua 35.9%. En el periodo julio-septiembre de ese año, las ciudades con la mayor tasa de subocupación fueron Ciudad del Carmen, 13.8%, Coatzacoalcos, 12.8%, Tlaxcala, 12.6%, León, 12.3%, Ciudad de México, 10.5%. Las tasas más bajas se presentaron en Aguascalientes, 1.5%, Querétaro, 1.6%, Tijuana, 1.7%, Toluca, 2.2% y Guadalajara, 2.3%. En el tercer trimestre de 2024 y con series desestacionalizadas, la tasa de desempleo a nivel nacional fue del 2.8%, tasa semejante a la del trimestre anterior. ¿Okay? Datos estadísticos de cómo estuvo el país, ¿no? O de cómo estuvo la población del país económicamente activa. Personas, cuánta cantidad de personas estuvieron con empleo, sin empleo, con empleos no formales como tal. Tal cual, ¿ok? Y tenemos ahí, pues, ese pequeño diagramita de cómo se representaba o cómo estaría representada la población en ese periodo. Luego dice, durante el tercer trimestre del 2024, la PEA fue de 61.4 millones, una tasa de participación del 60.4%. Un año antes fue de 61 millones, 60.6%, lo que significó un incremento de 378,000 personas. Al separar por sexo la población económicamente activa, fue de 36.3 millones, 105,000 personas más respecto al tercer trimestre del 2023. La población femenina fue de 25 millones, 272,000 personas más, así que 76 de cada 100 hombres en edad de trabajar fueron económicamente activos. 0.2 puntos porcentuales menos en relación con el mismo periodo del 2023. En el caso de las mujeres, la cifra fue de 46 de cada 100, 0.1 puntos porcentuales debajo de hacer la misma comparación. ¿Okay? Esta parte, pues, son gráficos, son estadísticas de cómo estuvo la población laboralmente hablando durante el periodo 2023-2024. ¿Okay? Ahí nos podemos dar cuenta cuánta gente fue económicamente activa como tal, y esa economía o esa parte económicamente activa, pues con empleos formales, en algunos casos con empleos informales, ¿no? Y en algunos otros casos, pues desempleados, ¿de acuerdo? De lo que corresponde a los sectores primario, secundario y terciario, su impacto en la cuestión del empleo y el desempleo, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta, interrogante? No, yo no, me. Muy bien, Yajaira. Ángeles, ¿alguna duda? Perfecto. Entonces, tenemos actividad número 6. Pasemos a nuestro cuadernillo.
4, 5, 6. Muy bien. Vamos a dar un inter de tiempo para realizar actividad 1, 2 y 3. Ok. Y una vez revisadas esa actividad, una vez realizadas, perdón, esa actividad 1, 2 y 3, retomamos sesión para revisar que las respuestas hayan sido las adecuadas en dichas actividades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar un tiempo para que realicen actividad 1, 2 y 3 y realizaremos un feedback de ellas para determinar si es o no es correcta sus respuestas, ¿ok?
¿Cómo vamos con las actividades? Yajera, Ángeles. Yo apenas voy a terminar la 2. Ok, la 1 ya está concluida. Ya. Excelente. Muy bien, damos un poquito más de tiempo, no pasa nada. Ángeles, si no puedes hablar, por el chat puedes escribir sin problemas, ¿eh? Ups, ok. Ok, está muy bien. Maestro, ¿podría poner en la pantalla la actividad 3? Claro. Porque saqué las hojas en blanco y negro y no se alcanza a ver nada. Ok, ahí está bien. Sí, gracias. Ya está listo, gracias. Perfecto, Yajera. Entonces vamos a revisar actividad número 1, primeramente. ¿Ok? Sí. Clasificar nuestra imagen con el tipo de sector en el que se aplica. Entonces, veamos. El sector salud, ¿a qué sector pertenece? ¿Es terciario? Es terciario, es correcto. ¿Por qué? Porque salud es un servicio. Muy bien. La actividad de pesca
Es primario. Primario, excelente. Transporte, Terciario, ¿no? terciario, correcto. Ganadería, Primario. primario, muy bien. Textiles, Es secundario. secundario, perfecto. Ganado, Primario. primario, muy bien. La industria, Secundario. correcto. Fábricas, Secundario. secundarios, muy bien. Alimentos, Secundario también. perfecto. Agricultura, Es primario. muy bien. Y seguridad, Es terciario. terciario, excelente, muy bien, Yajaira. Veamos ahora la actividad número 2. Nuestra primera imagen tiene un par de vacas y una persona ahí. ¿A qué sector pertenece? A ver, Yajaira. Es primario. Primario, muy bien. La segunda imagen, Es donde tenemos el campo. la del lado derecho Ajá, es primario. primario, muy bien. Abajo de las vacas, Es textil secundario. secundarios, textil, muy bien. Fontanería, Eh, Ahí estoy en duda. No es secundario, ¿no? no, aquí ya es terciario porque es un servicio. Ok. Ok, muy bien. Em, La quinta, la imagen de las ventas, ¿No? comercial, ¿qué sector es? Es terciario, Ok. ¿no? La siguiente imagen del lado derecho, ¿qué es? No ¿Dónde lo están las escucho. vacas con la leche? ¿Es primario? Primario. La de abajo de los policías, Es terciario. terciario. Y la otra, la minera, Eh, ¿Es como la minera o qué es? minera, Minería, así es. ¿Correcto? Yo le puse primario. Es correcto. La ¿O es minería terciario? es, no, la minería es un servicio primario, un sector primario, ¿ok? Excelente. Bien. Actividad número 3. Vamos a revisarla. Ay, aunque casi no se alcanza a distinguir. Esa mejor te la reviso cuando subas la foto. ¿Va? Ok, La sí está número- bien. Va, muy bien. Pasemos a nuestra siguiente progresión. Soluciones. Progresión. Aquí está. Muy bien. Progresión, servicios básicos y calidad de vida. Dice, identifica, comprende y explica la existencia y calidad de los servicios, agua, luz, pavimentación, piso firme, teléfono, TV, acceso a la tecnología, vías de comunicación, servicios médicos, educativos, de su comunidad y o contexto, región, país, para valorar cuantitativa y cualitativamente el nivel de desarrollo de la comunidad, así como el nivel de bienestar y calidad de vida de los individuos. Ok. Así como tenemos los sectores, pues también tenemos servicios, ¿ok? Y dice, los servicios básicos son esenciales para garantizar el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades. Incluyen acceso a recursos y facilidades fundamentales como agua potable, electricidad, pavimentación, tecnología, servicios médicos y educación. La provisión y calidad de estos servicios tienen un impacto directo en la salud,
la productividad económica y la cohesión social de una región. Entre estos servicios, pues tenemos el servicio de agua potable, electricidad, pavimentación, infraestructura vial, acceso a la tecnología, servicios médicos y servicios educativos. ¿Ok? Y así como existen estos servicios, pues también existe una relación entre ellos. ¿Ok? Por ejemplo, nos dice, la provisión y calidad de estos servicios están interconectados. Por ejemplo, el agua potable y la salud. El acceso al agua limpia reduce la carga en los sistemas de salud. ¿Ok? Consumir agua limpia pues va a evitar que nos enfermemos y por ende tener que acudir a un servicio médico. En cuestión de electricidad y educación, bueno, pues las escuelas con electricidad obviamente pueden aprovechar tecnología moderna, ¿ok? Los proyectores, los pizarrones interactivos, los equipos de cómputo, e incluso para estar cómodamente, ventiladores, aires acondicionados, etcétera, ¿ok? Infraestructura vial y servicios médicos. Bueno, tener mejores carreteras permiten un acceso más rápido a hospitales y a centros de salud. Y es correcto. Y la tecnología y el empleo, ¿no? El acceso a Internet amplía las oportunidades de poder obtener un empleo remoto o también, ¿por qué no?, fomentar el emprendimiento o la generación de autoempleo. ¿De acuerdo? ¿Qué impacto tienen estos servicios básicos? Bueno, un segundo. En el impacto económico, bueno, pues aumenta la productividad y fomenta el emprendimiento, ¿no? Reduce costos asociados a las faltas de servicios como enfermedades y transporte ineficiente. En la parte social, bueno, pues mejora la calidad de vida y reduce desigualdades. Además, fomenta la cohesión mediante oportunidades compartidas. Y en el impacto ambiental, pues la provisión sostenible de servicios como energía renovable y agua tratada protege el medio ambiente. El tener estos servicios básicos, pues van a permitir un crecimiento social en cada una de las regiones en las cuales se tenga. Entonces, pues va a permitir que haya un crecimiento en cada uno de los rubros o en cada una de las actividades económicas que en estas regiones se efectúen. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda? No, yo no, Yajaira? Perfecto. Ángeles, ¿alguna duda? Muy bien. Yajaira, apóyame con el primer párrafo, por favor. Impacto del empleo en la calidad de vida. Impacto del empleo en la calidad de vida. Determinar el nivel de bienestar de las personas no es un tema sencillo de abordar, pues implica resolver tanto un reto metodológico como uno antológico. ¿Quieres que le pongas un? Incluye Para que veas un poquito el mejor. estudio del, sí. Uy. Ahí está bien. Ok. El estudio, sí, del ser humano existen diferentes perspectivas. A ver, ay, se me quitó de la pantalla. No veo nada. Ah, caray, ¿no ves? A ver, vuelvo a compartir. A ver.
Ahí voy, estoy compartiendo otra vez, ¿eh? Ahí está, ¿ya se ve? ¿No? A ver, revisa tú en tu celular que no le hayas movido algo. Ahí está. Ya está. Te Del estudio del quedaste- ser humano. Ajá, Eh, aquí. Existen diferentes perspectivas, sí, y como consecuencias múltiples interpretaciones en su formulación, el concepto de bienestar estuvo, se quita, maestro. Ah, ¿se quita? Sí, ahí está. Ahí. Sí, el concepto de bienestar estuvo, Presente. presente desde las primeras teorías, ajá, de las primeras teorías económicas, particularmente en la denominada teoría del bienestar, pero se encontraba siempre referido a cuestiones económicas, es decir, era propiciado o detonado por un componente meramente económico con el ingreso. Alrededor de la década de los 70 surge una nueva forma de conceptualizar el bienestar. Ay, se quita. Se volvió a quitar. Caray. No, ¿Algo le se estás quita, explicando ya a tu maestro. celular? ¿Mande? ¿Ahí se ve bien o ya no se ve? Ahí está. Ay, a ver si no sé dónde me quedé. Componente meramente económico como el ingreso. Ok. Aquí Alrededor de la década de los 70 surge una nueva forma de conceptualizar el bienestar enmarcada en las nuevas propuestas para comprender el desarrollo y progreso de las naciones. En estas nuevas visiones, el desarrollo y progreso de un país no queda delimitado por componentes económicos, sino que incluye aspectos de las propias personas valoran como importantes. Ejemplo de estas nuevas temáticas son del bienestar de las personas con sus vidas y la sustentabilidad ambiental, entre otras. Se supone se quita. Se volvió a quitar. Ahí. ¿Sí lo ves o no lo ves? No. No, todavía no. ¿Ahí ves algo? No. Ok, continúo yo. No, No, maestro, se quita. Ok, ya se ve. ¿Ya se ve? Entonces, concluye. Ya. Y la sustentabilidad ambiental, entre otras, que ponen en manifiesto las nuevas preocupaciones de las teorías de desarrollo y crecimiento económico. Muy bien. Un reto, pero muy bien. Deja continúo y ahorita explicamos esa parte. Dice, en la formulación del tema del bienestar, existen en la actualidad diversas propuestas. Un aspecto preexistente en cada una de ellas es que se consideran tanto la dimensión objetiva como la subjetiva del bienestar. Por esto, en su conceptualización se ha catalogado como esencial incluir tanto indicadores objetivos como mediciones que incluyen la parte subjetiva o de percepción sobre la vida de las personas, pues, según Stiglitz, Sen y Fitoussi, los indicadores cuantitativos de los aspectos subjetivos ofrecen la posibilidad de aportar no solamente una buena medida de la calidad de vida en sí misma, sino también una mejor comprensión de sus determinantes,
yendo más allá de los ingresos y de las condiciones materiales de las personas. Según esos autores, el bienestar con su componente subjetivo incluye aspectos como la evaluación cognitiva de la vida, la felicidad, la satisfacción, las emociones positivas como la alegría y el orgullo, y las emociones negativas como la ansiedad. ¿Ok? Como nos dicen estos dos pequeños párrafos, ¿no? A manera sintetizada o de resumen, el poder determinar o el analizar el nivel de seguridad o de bienestar que tienen las personas, pues es complicado, ya que se revisa múltiples factores, ¿no? Dentro de esta parte, ¿no? Como tal, se tiene que analizar muchas cuestiones conforme va pasando la historia, pues el análisis se va haciendo más y más y más profundo, ¿no? Anteriormente se decía que la parte económica o la parte del ingreso, pues era un factor clave para el bienestar de la población. Y es cierto, pero hoy en día no nada más es eso, sino también pues los factores emocionales, ¿no? Los factores ontológicos, los factores sociales también influyen en el análisis del bienestar de la población como tal, ¿no? Continuamos. Dice, ¿se alcanzas a leer ya, Jaira? ¿O ya se te fue otra vez? Ok, bueno. Dice, la parte subjetiva del bienestar debe ser complementaria a la objetiva. Tomando en consideración estos dos componentes, el bienestar subjetivo puede definirse como lo que las personas piensan y sienten acerca de sus vidas y las conclusiones cognitivas y afectivas que ellos alcanzan cuando evalúan su existencia. Ahora bien, según ANSA, en la literatura acerca de la economía de la felicidad, tres de los términos felicidad, happiness, bienestar subjetivo, subjective well-being, y satisfacción de la vida o con la vida, life satisfaction, son utilizados de forma intercambiable y representan constructos que sirven en el análisis económico para aproximarse al concepto más general de felicidad, que resulta de mayor dificultad con su interpretación y comprensión. Utilizarlos de manera equivalente tiene como base aprovechar sus similitudes más que resaltar sus diferencias. ¿Ok? La cuestión del bienestar subjetivo, pues es analizar y determinar lo que las personas piensan y sienten acerca de sus propias vidas, ¿no? Y el cómo estas acciones, ¿no? O el cómo este comportamiento, ¿no? Puede llegar a afectar al momento de que evalúan su existencia, al momento de que analizan básicamente pues lo que piensan los demás, ¿no? Podemos tener el sentido de que una persona piensa algo de nosotros y nosotros determinar cuál es el peso o el impacto que nosotros le damos a esa parte, ¿no? Luego dice, para Stiglitz, Sen y Fitoussi, la noción del bienestar de los individuos crea una definición pluridimensional que incluye las condiciones de vidas materiales, como es ingreso, consumo y riqueza, la salud, la educación, las actividades personales y dentro de ellas el trabajo, la participación en la vida política y la gobernanza, los lazos y relaciones sociales, el medio ambiente, estado presente y porvenir, y la inseguridad tanto económica como física. ¿Ok? Un momentito.
Muy bien, continuamos. Dice, según Diener, el bienestar subjetivo está formado por diversos componentes que lo definen, como el trabajo, la familia, el ocio y la salud, las finanzas y el sí mismo o la personalidad. El bienestar no es un concepto unidimensional. En su análisis, cada uno de los componentes debe ser estudiado de manera particular, ya que los aspectos con los que se relaciona la investigación, como el ingreso, la religión, el matrimonio, la edad, el sexo o la educación, influye de manera diferente en cada uno de ellos. En esta parte, este autor nos menciona que el bienestar, pues son varias cosas que lo conforman, ¿no? Tener un trabajo, ¿no? Un ingreso que se percibe de ese trabajo, ¿no? Contar con una familia, tal cual, el tiempo que le dedicamos al entretenimiento, al ocio y obviamente el tener una buena salud, ¿ok? Y también va muy de la mano por el cómo nos sentimos como tal, cuál es el análisis de nuestra personalidad, tal cual, porque eso es importante. En el cómo nos sintamos nosotros internamente, pues se puede ver reflejado externamente. ¿Ok? Dice, en un estudio para México, Salazar y Arenas presentan las determinantes de la felicidad a través de tres componentes: ingreso, ocio y salud, de los cuales la percepción del estado de salud es el aspecto más significativo y principal determinante de la felicidad de las personas, seguida de la percepción de la cantidad adecuada de ocio y finalmente del ingreso, el cual, aunque significativo, demostró tener un impacto mucho menor para explicar la felicidad. ¿Ok? Dice, Charles Leguía, Aboites y Llamas analizan el impacto de la desigualdad de ingresos sobre la satisfacción con la vida de las personas en un estudio regional para México. Destacan que la pobreza de un elevado número de la población, así como la percepción de injusticia en el reparto de la riqueza, elementos vinculados a la desigualdad de ingresos, disminuye la satisfacción con el nivel de vida. Lo anterior sustentado en que el ingreso permite satisfacer muchas necesidades inherentes a los seres humanos, lo cual genera satisfacción o bienestar. Dentro de todo este contexto literario que hemos analizado hasta el momento, nos damos cuenta de que estos autores hacen hincapié o hacen énfasis que el bienestar va ligado a la cuestión del ingreso, a la cuestión económica, ¿no? ¿Por qué? Porque el tener una economía estable permite tener acceso a recursos, ¿no? A servicios de mejor calidad como tal, muy independiente de los servicios básicos, tal cual. Podemos acceder a servicios de mayor calidad o diferentes servicios y estos pues se ven reflejados en el bienestar que nosotros sentimos como persona y en aquel bienestar que nosotros podemos hacerlo ver como un bienestar social. ¿Ok? La gran mayoría de los autores que se han analizado nos llevan a lo mismo, ¿no? La cuestión del ingreso, la cuestión del financiera, pues nos da un bienestar subjetivo, ¿no? Que es todo esto relacionado. Tenemos ahora lo que leemos como el empleo y el desempleo en el bienestar subjetivo. Ya, Jaira, ¿pudieras apoyar a leer? Si es que alcanzas a ver. Y si es que estás por ahí con tu micrófono. ¿En dónde se quedó, maestro? El empleo y el desempleo en el bienestar subjetivo. Página 38. Ah, ok. Esta parte. El empleo y desempleo en el bienestar subjetivo. Sí. Ay, maestro, se quitó. Ahí. Ahí. No. ¿Se quitó? Ahí está. A ver, espérame. Ahí está ya. Ya está. Dale. Sí. Particularmente, el empleo y el desempleo en el bienestar subjetivo.
Particularmente en el trabajo se ha colocado como uno de los aspectos con un lugar sobresaliente en el análisis de bienestar subjetivo. Para Moyano Díaz, et al. 2013, 421, el trabajo es una de las fuentes centrales de identidad y pertenencia y desarrollo personal, además de posibilitar dinero para vivir. Esta definición toca elementos que repercuten en la satisfacción y felicidad de las personas en su vida. Para ANSA, 2016, 55-56, el tener un trabajo en una condición es una condición esencial en la felicidad personal y salud mental de las personas, debido a que el trabajo es un componente primordial en la vida de los seres humanos. Contar con un empleo se convierte en un condicionante y al mismo tiempo detonador de la felicidad de los individuos, lo que favorece a su estado mental y emocional. Según esta autora, se ha demostrado en diversos estudios sobre la economía de la felicidad que aquella persona que no cuenta con un trabajo son más infelices en relación con lo que sí lo tienen, además de contar con mayores probabilidades de padecer enfermedades como depresión, ansiedad o insomnio, así como problemas de autoestima. La relación que existe entre el empleo y la felicidad de manifiesto la importancia de políticas públicas encaminadas a altos logros de nivel de empleo de calidad. Para el caso de México, Temkin y Martínez, 2018, 195-196, afirman que el ámbito laboral contribuye una subdivisión importante del bienestar subjetivo en las personas. Además, entre sus hallazgos se encuentran una correlación positiva entre la satisfacción en el trabajo y la satisfacción con la vida. Entre los empleados destacan que la informalidad actúa y detrimento de la satisfacción con la vida y con sus diversos dominios, con la situación económica, la salud, la vida social y la satisfacción con la casa o vivienda. No la veo. Los amigos ok, finalmente encuentran diferencias significativas en el bienestar subjetivo de las personas empleadas en razón del tipo de empleo. Muy bien, Yajaira, hasta ahí. Sí. Lo que nos habla en estos 3 pequeños párrafos, como tal, nos indica que, como lo mencionaba yo hace un momento, ¿no? Autores diferentes nos informan que para tener un bienestar subjetivo, pues necesitamos estar bien con los ingresos, tener un buen ingreso, ¿no? Y aquí nos habla exactamente esa parte, ¿no? El empleo y el desempleo, cómo es que es partícipe en esta cuestión del bienestar subjetivo, ¿no? El tener un buen ingreso, el tener un buen trabajo, perdón, nos garantiza un buen ingreso. En tener ese buen ingreso, nos garantiza, entre comillas, tener un bienestar subjetivo favorable, ¿ok? Entonces, dice, el tener un trabajo es una condición esencial en la felicidad personal y en la salud mental de las personas, ¿no? Dado que el trabajo es un componente primordial en la vida del ser humano.
Al momento de que alguien tiene un empleo, pues se convierte en una condicionante y al mismo tiempo detonador de la felicidad del individuo. Sabemos que el tener un empleo nos genera un ingreso, el tener ese ingreso económico nos puede ayudar a cubrir una necesidad o en algún momento, ¿por qué no? Cubrir un gusto, ¿no? Entonces, en ese sentido o en esa índole, pues el no tener un empleo o el estar desempleado puede hacer que ese bienestar subjetivo pues no esté de manera adecuada, no tener un bienestar como tal en ese punto. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, Yajaira? No, yo no. Muy bien. Dice, los desempleados, tanto hombres como mujeres, tienen menor bienestar subjetivo, están menos felices y presentan mayor insatisfacción con su vida que los empleados. Además, el desempleo ocasiona consecuencias negativas en el ámbito individual y familiar. En lo individual, ya que puede producir desorden en relación con la identidad de la persona debido a la pérdida del estatus en el desempeño de una actividad laboral, lo que debilita la autovaloración y el concepto de sí mismo. Además, puede producir desequilibrio en la salud mental de las personas, provocando desesperanza o estados depresivos. En el ámbito familiar, se genera un deterioro en las relaciones familiares debido a los conflictos y problemas económicos que conlleva, lo que en ocasiones provoca rupturas en los vínculos familiares. Nuestros autores nos mencionan que pues obviamente el estar desempleado genera una menor satisfacción, ¿no? ¿Por qué? Porque te hace pensar y te hace autoevaluarte como tal y analizar el concepto que tienes sobre tú mismo. El hecho de estar laborando en alguna empresa, en una organización, y de repente la empresa, organización, decide rescindir de tus servicios, te hace pensar si eres digamos, lo necesariamente importante o lo necesariamente evaluable para dicha actividad, ¿no? Y te hace analizar como tal, te hace tener una introspección, el revisarte tú internamente en qué estamos bien, en qué estamos mal, el por qué se tomó esa decisión, aunque muchas veces el rescindir de los servicios de alguien no va ligado como tal a tu desempeño, pues también puede ser un factor, ¿no? Puede ser que esa rescisión laboral sea por recorte de personal, por una cuestión económica, por una mala administración, como tal, ¿no? Entonces te pone a pensar, te pone a analizar el punto en el que estás, ¿ok? Luego nos dice, el desempleo también puede ir acompañado de una discriminación hasta ciertos sectores de la población, como los jóvenes o aquellos que han permanecido sin empleo por largos periodos de tiempo. Así el desempleo es capaz de plasmar no solo el contexto económico laboral, sino un contexto de equidad o inequidad en las relaciones laborales. Entre mayor sea el tiempo de duración del desempleo, las personas que lo padecen presentan menores niveles de felicidad y satisfacción con la vida. El malestar psicológico del desempleo presenta su máximo entre los 7 y 12 meses, pero tiende a disminuir en periodos más largos. En relación con la edad, no existen diferencias significativas entre los desempleados menores de 30 años y sus pares empleados. Sin embargo, sí la hay entre los mayores de 30 años que están menos satisfechos y son menos felices con su vida. ¿Ok? Dice, Clark realizan un estudio para examinar la reacción y adaptación de las personas al desempleo en relación con su satisfacción con la vida para un periodo de 15 años. Su estudio está basado en las teorías del set point o punto de referencia del bienestar subjetivo, que afirman que en un primer momento las personas reaccionan
ante un evento afectado considerablemente su satisfacción con la vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, son capaces de volver a los niveles iniciales de satisfacción. Encuentran que el desempleo es capaz de modificar en el largo plazo los niveles de satisfacción con la vida, pues según los hallazgos, las personas no volvieron a sus niveles iniciales de satisfacción incluso cuando ya contaban con un empleo. ¿Okay? Todo lo que se ha analizado en cuestión ahorita, el empleo y el desempleo, va ligado a la parte del bienestar subjetivo del ser humano, ¿no? Sabemos que las ciencias sociales, ¿no? Pues son aquellas ciencias que se encargan de estudiar y analizar el comportamiento del ser humano, ¿no? Puede ser la psicología como la que se encarga de analizar el comportamiento del humano o del ser como tal en sí mismo, y la sociología pues se encarga de analizar el contexto o el comportamiento del ser humano en un entorno social, ¿no? Derivado de esta parte, el ser una persona empleada, el ser una persona desempleada, va a influir demasiado en el cómo los seres humanos, las personas, la población, se integren a la sociedad. ¿Por qué? Porque luego empieza esta etapa de segregación, tanto entre empleados como en desempleados, ¿no? Podemos tener la segregación entre empleados y decir, es que yo trabajo en un lugar donde me pagan mejor que tú, que no sé qué, y empieza esa discriminación, ¿no? Incluso entre empleado y desempleado, pues obviamente va a llegar a existir esa parte, ¿no? Porque la sociedad así lo ha marcado y así lo ha etiquetado, para lograr cambiar con toda esta parte, toda esta discriminación, pues es un arduo trabajo, ¿no? El tener que analizar el bienestar subjetivo de cada una de las personas es un trabajo amplio, es un trabajo vasto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es importante analizar todas las vertientes, ¿no? Todas las variables que podemos tener para poder tener un bienestar subjetivo y obviamente ese bienestar subjetivo poderlo transmitir y poder estar bien con todo lo que nos rodea, con toda la población en general. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí exista alguna duda, pregunta, comentario, interrogante, observación de tu parte, Yajaira, en este momento. No, yo no, maestro. Muy bien. Entonces, hasta este punto hemos analizado los sectores económicos, primario, terciario, secundario. De igual manera, analizamos pues los servicios básicos, luz, agua potable, pavimentación, alcantarillado, servicios de salud, servicios de educación. Entonces, a raíz de esta etapa, pues pudimos también revisar, analizar lo que son pues la cuestión de empleo y desempleo y el cómo esto llega a afectar a la sociedad en general, el cómo lo sentimos, el cómo nos sentimos y el cómo podemos transmitir ese bienestar hacia, hacia los demás, ¿no? El cómo nos puedan ver las personas en ese punto. Entonces, si hasta este momento no tenemos alguna duda, podemos dar por cerrada nuestra sesión del día de hoy. Tenemos actividades pendientes por realizar. Continuamos con la literatura en casa de estos temas y sus respectivas actividades. Y en la siguiente sesión continuaríamos con la progresión, transformaciones sociales y culturales. Si no tenemos alguna duda, podemos dar por cerrada la sesión y nos estaríamos escuchando y viendo la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Sí, está bien, gracias. Hasta luego, que tengas una bonita noche, Yajaira, y hasta pronto. Bien.